me sumo a la petición de prender cámara. Me parece que dentro de lo extraño que siempre es estar en espacios virtuales, lo hace más cercano, ¿no? Poder ver rostro, da la sensación de estar con más gente, ¿no? Con gente de verdad, y no solamente en una pantalla virtual. Y agradezco a Ilse y a Nicolás por la invitación a compartir algunas ideas sobre este tema. El tema que me propuso Ilse fue, bueno, mindfulness y psicoterapia, un tema amplio. Como era tan amplio, es que yo lo primero que le planteé a Ilse fue, bueno, yo me sumo ahí y les comparto alguna idea, así como media improvisemos un poco. Y luego me puse a pensarlo mejor y dije, bueno, hay tanto que ver acá que en realidad mejor voy a armar algo más estructurado para poder transmitirle en poco tiempo al menos algunas cosas que sean valiosas y que a lo mejor les pueda permitir después buscar, indagar y profundizar más, ¿no? Porque realmente este es un campo en plena expansión, bastante reciente por lo demás. Eh, digamos reciente 40 años, ¿no? Pero es reciente en términos de... Antes de esto han pasado muchas otras cosas en psicoterapia, entonces es reciente y han pasado cosas muy interesantes y muy importantes respecto de mindfulness y psicoterapia. Tal vez antes de ponerle una presentación, que soy también medio reacio a poner PowerPoint, pero bueno, lo voy a hacer en orden para, para ser más ordenado nomás y para que usted, para ir acompañando la presentación con algunas imágenes que van a hacer más didáctica la exposición. Pero antes de eso, les quiero contar algunas cosas como a modo de contexto más general. No sé exactamente de qué habló Claudio antes, entonces si me topo con algo, o sea, si me traslapo con Claudio, me dicen y me salgo de ahí, ¿ya? Y paso a otra cosa. Pero lo primero que quiero decir es que mindfulness, si nos detenemos solamente en mindfulness, sin todavía ligarlo a psicoterapia, mindfulness uno lo puede entender como algo, como un fenómeno que en realidad son tres cosas, ¿ya? No una. Entonces, por un lado, mindfulness es un conjunto de prácticas, es por lo que más se le conoce a mindfulness. Ofrece un conjunto de prácticas básicamente para estar más en el presente. Lo voy a decir muy en sencillo, después probablemente vayan apareciendo más elementos, pero eso puede parecer muy simple, pero la verdad es que viene a llenar un vacío mindfulness, viene a calzar con un problema humano, por un lado, y epocal, por otro, que es que nuestra mente está bastante distraída, está bastante dispersa, y esa es una tendencia por defecto, ¿no? O sea, nuestra mente por defecto tiende a estar en otra parte, no está acá, ¿sí? Tiende a estar en lo que viene o en lo que pasó. Y entonces la práctica de mindfulness como práctica, nos ayuda, cuando es disciplinada y es sistemática en el tiempo, nos ayuda a focalizar en el presente. Y eso implica muchas cosas, estar más abierto a la experiencia, estar más disponible, despierta ciertas actitudes, ¿no? Actitudes como de mente de principiante, aceptación, etcétera, ¿no? Hay una serie de actitudes básicas que uno practica con mindfulness. Entonces, mindfulness es una práctica, pero también mindfulness es un estado mental. Ese es otro significado de mindfulness. Con esas prácticas lo que uno hace es entrenar la mente para que esté en un estado particular, que se conoce como estado mindful, ¿no? O de plena atención o de plena conciencia, que no es nada fácil tampoco, ¿no? Todo esto va a sonar súper lindo, pero nada de esto es fácil. Todo esto, en general las cosas simples son las más difíciles, ¿no? Eh, si a uno le dicen, bueno, siéntate a meditar media hora y solo pon atención a tu respiración, para mucha gente eso es un suplicio. O sea, ni siquiera es algo desafiante, es realmente algo inaguantable, ¿sí? A mí me ha pasado de estar en algunos retiros de meditación de 3 o 4 días, de estar meditando todo el día y verdaderamente ya el tercer día
ya deja de ser bonito, digamos, empieza a ser realmente una pelea interna con los propios demonios, o sea, te aparece todo ahí en ese espacio aparentemente de nada, ¿no? Entonces, como estado mental, mindfulness es un estado de apertura, es un estado de, uno podría decir, de conexión mente-cuerpo. La mente está donde está el cuerpo. Eh, es un estado de conciencia de la experiencia que está ocurriendo justo ahora, ¿sí? Y esa es una cualidad de la mente fundamental. Ya pueden ir intuyendo que esto es fundamental para la psicoterapia, digamos. Es fundamental desde el punto de vista del terapeuta poder hacer esto, porque claramente un terapeuta distraído es un terapeuta poco ayudador, digamos, pero también es fundamental desde el punto de vista de lo que se le puede ofrecer a los pacientes, ¿sí? Sobre todo si consideramos que la mayoría de los pacientes tienen algún tema con la distracción, ¿sí? Recuerden que el estrés es una de las grandes pandemias. Antes del coronavirus venía el estrés, para que no nos olvidemos de eso, ¿no? El estrés viene siendo una pandemia probablemente desde hace más o menos unos 50 años, una pandemia bastante fuerte, digamos, con una serie de consecuencias o de efectos colaterales. Por tanto, cultivar un estado de atención y de presencia tranquila, calmada, lúcida, es bastante importante en una época como la nuestra. Y lo tercero es que mindfulness es también una aproximación. Y esto también es importante decirlo. Mindfulness a estas alturas, ya con 40 años de historia, digo, 40 años de historia en la ciencia occidental, ¿cierto? Me imagino que con Claudio algo habrán visto sobre sus raíces en el budismo, ¿sí? Lo chequeo para no repetir cosas. Pero la historia en Occidente de mindfulness es más reciente. Aparece con John Kabat-Zinn, ¿cierto? Este autor norteamericano, biólogo, que lo introduce en el ámbito de la medicina primero y luego rápidamente pasa a la psicología. Y bueno, y ahí hay una historia donde mindfulness no solo ha sido una práctica, sino que también se ha ido transformando en una perspectiva, incluso en un modelo, o en varios modelos de terapia. Así es que, y hay algún autor incluso que plantean que mindfulness viene a cuestionar paradigmáticamente ciertos aspectos de la psicología. O sea, incluso podría tener un nivel más basal que simplemente ser otra aproximación, ¿sí? Bueno, pero lo que quiero decir es que mindfulness significa muchas cosas, al menos tres fundamentales. Lo otro, a modo de introducción, es que me parece importante situarlo en este contexto de cómo aparece en la psicología mindfulness, ¿sí? Porque probablemente no solo la psicología fue su puerta de entrada más evidente al mundo occidental, sino que es donde ha tenido su mayor desarrollo también. Ahí es donde mindfulness ha encontrado un nicho de crecimiento, de sentido, ¿sí? Ha hecho mucho sentido, y también de investigación, mucha investigación empírica respecto de sus beneficios. Rápidamente también se metió la neurociencia en esto. Entonces aquí hay un set de disciplinas que agarraron mindfulness y lo han tratado de entender, de desarrollar, de desplegar, ¿no? La psicología, primero la psicología más bien de la línea cognitivo-conductual, Primero digo, no en términos históricos, ¿eh? Aquí quiero hacer una salvedad. Históricamente, mindfulness fue primero tomado, practicado e implementado por la psicología humanista, ¿ya? O sea, si ustedes miran la historia del humanismo, ustedes ya se van a encontrar con que Jung ya estaba interesado en la meditación. Estamos hablando de Jung en los años 20, años 30, o sea, bastante antes del cognitivismo. Y luego tenemos la Gestalt con Peirce, absolutamente interesado en la meditación también, e implementándola como técnica psicoterapéutica para poder estar en el aquí y ahora, que era una de las palabras clave, es una de las palabras clave de la Gestalt. Pero también hay que recordar que también lo toma Rogers y luego su discípulo Gendlin con el focusing.
el focusing uno lo podría entender como una manera de implementar la meditación en terapia. Lo que pasa es que el focusing no solo practica meditación, sino que además le incorpora un elemento activo imaginario. Entonces, pero el elemento meditativo de estar atento a la sensación corporal, de estar en el cuerpo, eso lo tiene el focusing y eso es meditativo, ese es un elemento meditativo. Y eso ya está presente en Gendlin en los 80. O sea, antes del boom de mindfulness. Eh, y bueno, ¿para qué decir en toda la línea transpersonal? Que surge desde lo humanista. Los transpersonales hacen de la meditación uno de los caminos fundamentales para el desarrollo integral de la persona. Entonces, digamos, yo creo que cuando uno lee manuales, ¿no?, de psicología y mindfulness aparece, por ejemplo, como tercera generación de la terapia cognitivo-conductual, eso está bien desde un cierto punto de vista, pero tiene ciertos errores históricos, en el sentido de que no habría que pensar que mindfulness solo ha sido desarrollado por el cognitivismo. Se ha asociado mucho al cognitivismo porque el cognitivismo le ha dado una base de investigación científica cuantitativa que le ha venido muy bien a mindfulness. Y por ahí se han alimentado bien ambos, se han complementado de una manera que para nuestros tiempos es, digamos, mutuamente beneficiosa. Pero ya viene siendo incorporado, viene siendo reflexionado antes por la psicología humanista transpersonal, ¿cierto? Entonces quiero hacer esa salvedad. Ok, dicho eso, ¿ya? O sea, para que vean que en el fondo mindfulness se ha ido incorporando en distintas vertientes del humanismo, en vertientes de lo transpersonal y en vertientes de lo cognitivo, ¿ya? Por tanto, por eso digo, es un campo complejo, en pleno desarrollo, y siempre nos vamos a quedar cortos, digamos, de tiempo para hablar de todo lo que podríamos hablar. Bueno, Por dicho ahí, esto, Rodrigo, puede ser como una analogía, ¿no? Sé que también estás en el tema de educación, pero como una analogía de esto, en realidad la violencia en las escuelas siempre estuvo. Ahora se le llama bullying, mm, pero no es que la violencia comenzó o se inventó con la palabra bullying. exactamente, claro. Algo parecido con esto de la ampliación de conciencia, la meditación estaba ya antes de lo que marketineramente, por decir así, aparece como mindfulness, pero Exactamente, estaba antes, digamos, ¿no? sí. Ahora, hay muchas preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿es mindfulness algo distinto de la meditación? Es una pregunta que hay autores que le han dado vuelta a eso. ¿Viene a introducir mindfulness algo distinto a la práctica meditativa que ya conocemos desde hace 2500 años, desde el budismo, por ejemplo? Y bueno, una primera respuesta sería, claro, hay algo novedoso en mindfulness, que es precisamente esta convergencia interdisciplinar, donde está la tradición espiritual, el budismo está ahí, por eso es que se hacen anualmente encuentros en el Instituto Mind and Life, con el Dalai Lama ni más ni menos y con una pléyade de científicos de punta, donde piensan estas cosas, piensan este tipo de fenómenos, como qué es mindfulness, qué hace mindfulness, etcétera, ¿no? Con psicología, con neurociencia, con biología, con investigación científica, etcétera. Eso es Claro, el monje, el doctor biólogo Matthew Richard, ¿no? claro, Que es un referente de esto también, ¿no? Que él dice, yo soy un conejillo de Indias, claro, porque las neurociencias, a través de él, van viendo, digamos, lo que pasa en el cerebro con el tema de la meditación, ¿no? exacto. Y sumémosle filosofía también a esto, porque también hay una línea filosófica que también ligada a la filosofía budista y ligada a la filosofía de la mente actual, que también se ha metido a investigar sobre este tema. O sea, es muy interdisciplinario y eso es muy novedoso, porque el budismo se había mantenido obviamente como una tradición espiritual pura,
sin todas estos diálogos que aparecen realmente en el siglo XX recién. Esta cantidad de diálogos en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, ahora sí les voy a compartir el PPT que había armado para... dice que este browser no soporta compartir. Para compartir contenido, switch, Nos pasó algo, eso es lo que nos pasó con Claudio ¿ya? hoy. ¿Y qué Sí. hicieron al final? Y le mandó a Nicolás y Nicolás lo abrió. Ah, ok. Entonces no comparto nada. Lo vamos a dejar, lo, Entonces no comparto nada. lo vamos a soltar el PowerPoint. Está bien. Y eso que me tomó cariño y tiempo haberlo hecho, Me imagino lo que involucra. pero voy a tenerlo aquí presente para seguir al menos el orden que les quería, nada, solamente para efectos de orden. Por si Eh, acaso, solamente esto, Claudio, sabiendo que vos venías después, el más hizo hincapié en la compasión. ¿Ok? ya, ok, súper. Entonces, bueno, lo primero que les quería comentar es decirles y lo tenía en una laminita ahí, cuáles son algunos de los libros fundamentales que hay que leer si uno se quiere meter en el tema mindfulness y psicoterapia. ¿Sí? Entonces, se los nombro así y después se los puedo mandar, ¿no? Para que hacérselos llegar de algún modo para que los tengan, ¿no? Bueno, Jon Kabat-Zinn, Vivir con plenitud las crisis, es un texto fundacional. ¿Sí? Fue publicado por primera vez el año 90. Ese fue el libro que inauguró el campo oficial del mindfulness en salud y en psicología. Luego está el libro de Germer, Siegel y Fulton, que se llama Mindfulness y Psicoterapia, en castellano el año 2015. Son libros previos, pero traducido el año 2015. Está el libro de Daniel Siegel, que se llama igual, Mindfulness y Psicoterapia. Ese libro es muy bueno, porque Daniel Siegel tiene esta doble cosa entre psicoterapeuta y neurocientífico. Entonces hace unos cruces asombrosos a veces, ¿no? Hace unas explicaciones de fenómenos clínicos con base en el cerebro muy, muy increíble. Está el libro de Paul Gilbert. Paul Gilbert es otro autor importante, ¿no? En este campo, que se llama Terapia centrada en la compasión, que de eso debe haber hablado Claudio. Y yo les diría que otro libro fundamental es el de Jack Kornfield, que se llama La sabiduría del corazón, que es otro libro muy, muy importante en términos de que ahí este autor, Kornfield, expone algunos principios de la psicología budista, ¿ya? Y que además son actuales, ¿no? Mindfulness de alguna manera recoge esos principios. Ok, Daniel Siegel, uno de los autores que le acabo de nombrar, dice que él habla de lo que él denomina el triángulo del bienestar, en este libro que les mencioné, y en otros también que él tiene varios libros. O sea, en el fondo, una primera aproximación que quiero hacer es desde el punto de vista del terapeuta. ¿Ya? Desde el punto de vista del terapeuta, mindfulness tiene una serie de aportes. Uno de ellos es este de Daniel Siegel. Él dice que para que el terapeuta, vamos a hablar desde el punto de vista del terapeuta, para que un terapeuta encuentre un cierto nivel de equilibrio o de balance personal que le permita trabajar con otros, eso significa sostener el sufrimiento del otro, eso significa crear una cierta atmósfera de confianza y seguridad, eso significa estar abierto y receptivo para poder comprender lo que el otro está diciendo y poder de algún modo ayudar, o sea, para poder estar en ese nivel de balance y de integridad. Daniel Siegel dice que necesitamos tener equilibrado, ahí están los libros, es el de Daniel Siegel, muy bueno. Siegel es un autorazo, ¿eh? Un autor bien riguroso, bien bueno. Este triángulo del bienestar implica poner en balance tres dimensiones básicas de nuestro ser, ¿no?
lo que él llama la mente, el cerebro y las relaciones. O uno lo podría poner un poco más amplio, ¿no? Mente, cuerpo, no solo cerebro, mente, cuerpo, relaciones. ¿Ok? Eso configura, esas tres dimensiones configuran lo que conocemos como nuestro mundo interior, como nuestro mundo subjetivo. Son tres dimensiones interdependientes, eso quiere decir que lo que le pase a una repercute en las otras, o sea, lo que ocurra en mi cerebro obviamente repercute en mi mente, pero lo asombroso es que al revés también. Lo que hago con mi mente también repercute en el cerebro. Hoy día sabemos mucho más sobre el cerebro que hace 30 años, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el cerebro es neuroplástico, y eso significa que no solo significa que el cerebro se está reconstruyendo permanentemente, sino que significa que las experiencias mentales, por ejemplo, el simple acto de imaginar algo, tiene un impacto funcional y estructural a lo largo del tiempo en el cerebro mismo. O sea, podemos moldear literalmente nuestro cerebro dependiendo de cómo funciona nuestra mente. Entendamos por mente, Siegel entiende por mente un flujo de energía y de información. ¿Sí? Lo entiende de un modo bastante científico. Un flujo de energía e información. Pero ese flujo podríamos llamarle pensamientos, emociones, ¿sí? Etcétera, ¿no? Eso es lo que configura nuestro mundo mental. Entonces, el modo como sentimos, el modo como pensamos, de algún modo eh, repercute en el cerebro. Y obviamente todo esto repercute en las relaciones es circular, ¿no? Se retroalimenta, ¿no? Entonces, poner atención a estas tres dimensiones, cuidar de la mente, cuidar del cuerpo y cuidar de las relaciones, implica llevar a cabo una transformación interior, que Siegel la entiende como un proceso de integración creciente e infinito. No hay un punto final para la integración, es un proceso misterioso, ¿no? Que no tiene un último eslabón, por decirlo así. Esto es muy parecido a la idea junguiana de la individuación, ¿no? La idea de que nos vamos integrando en la medida en que distintas partes del alma, le llama Jung, se van poniendo en diálogo, en conexión y en coherencia, ¿sí? Bueno, Siegel tiene una idea parecida, solo que él lo plantea desde un punto de vista neurocientífico. Él plantea que esto tiene base científica, tiene base biológica incluso. Ok, ese es el triángulo del bienestar. O sea, un terapeuta que esté comprometido con mindfulness es un terapeuta que tiene que tener en cuenta estas tres dimensiones en su propio ser, para luego tenerlas en cuenta en el trabajo con los pacientes. ¿Sí? Ok. Luego, Siegel también plantea otra idea que resulta interesante respecto de esto de la integración, ¿no? La integración para Siegel es un camino medio, para retomar lo que hablábamos delante, esto del camino del medio o del justo medio, es un camino medio entre dos extremos, dice Siegel. Dos extremos en los que muchas veces estamos. Uno es el caos y el otro es la rigidez, dice él. Cuando se nos desordena mucho la vida psíquica, ¿sí? No sé, estoy pensando, por ejemplo, me voy a poner un poquito psiquiatra para esto, ¿no? Pero cuando uno piensa en trastornos limítrofes, ¿sí? Y la vida psíquica se vuelve caótica y desorganizada, hay muchas emociones juntas, revueltas, que la persona no puede ni siquiera nombrar bien. Eh, Cuando es difícil incluso pensar con claridad, porque estoy completamente revuelto internamente, bueno, ahí estamos en el extremo del caos, ¿cierto? Y el caos es, es causa de sufrimiento, digamos. Nos causa sufrimiento a nosotros y a quienes nos rodean. Pero pongamos el otro extremo, cuando nos volvemos muy rígidos, cuando todo está perfectamente estructurado, cuando nada se puede salir del plan, ¿no? Y me vuelvo a poner psiquiatra, ¿no? Un obsesivo compulsivo, ¿no?
un Jack Nicholson en Mejor Imposible. Cuando todo está dentro del cubo y nada se puede salir del cubo, bueno, eso también causa sufrimiento porque significa que no estoy fluyendo con la vida, porque la vida es cambio y mi mente cree que la vida es lo que yo creo que es la vida. Y eso nunca ha funcionado, digamos. ¿Sí? Y cuando creemos que eso funciona, bueno, ahí está la frustración esperándonos a la vuelta a la esquina para mostrarnos que una cosa es lo que yo planifico y otra cosa es lo que la vida hace, ¿no? O lo que ocurre, lo que sucede. Entonces, el caos y la rigidez son dos extremos, dice Siegel, y cuando trabajamos en este triángulo del bienestar, lo que hacemos es navegar por un entremedio, ¿sí? Es decir, no mucho caos, pero sí algo de flexibilidad. O sea, algo de eso tiene que haber en la vida, y no mucha rigidez, pero algo de orden, pero no un orden rígido, inamovible, eh, lleno de pura expectativa, etcétera, ¿no? Estoy hablando acá más desde la perspectiva del terapeuta, ¿sí? Lo importante que son estas ideas para la vida de un terapeuta, pero sobre todo para su trabajo con personas que sufren, o sea, con personas que están en el caos o que están en la rigidez, ¿sí? Ok. Eh, Luego, hay otra idea interesante acá, que la propone Christopher Germer, en uno de los libros que les mencioné también, Mindfulness y Psicoterapia. Eh, Christopher Germer dice que cuando, si pensamos qué es lo que le aporta mindfulness a la terapia, él dice hay tres grandes elementos de mindfulness que hay que considerar. Uno, el darse cuenta. Mindfulness aporta un tipo de darse cuenta, un tipo de atención, un tipo de conciencia, podríamos decir. Que es una conciencia que, por un lado, es focalizada, pero al mismo tiempo tiene una característica de apertura, ¿no? Como de dejar que la experiencia entre, de, de observar y tomar nota de lo que ocurre con la experiencia en el aquí y ahora. Ese darse cuenta es fundamental. Es algo que mindfulness, es algo que la psicoterapia no puede dejar de considerar de mindfulness, ¿sí? Todo lo que mindfulness tiene que decir sobre el awareness, el darse cuenta o la conciencia. Ojo que eso no es nuevo, eso está en la Gestalt, muy fuerte, muy fuerte. Probablemente es uno de los grandes temas de la Gestalt, el darse cuenta. Así se llama, de hecho, uno de los libros de Peirce, el darse cuenta. Así que así de importante es el concepto, ¿no? Luego el otro elemento es la idea del momento presente. Esa idea que en el papel suena súper fácil, pero que a la hora de vivir a veces resulta un poco esquivo, esta idea del momento presente o de la experiencia. La experiencia es algo, bueno, cuesta mucho definirla, ¿no? Decir algo como en concepto, ¿qué es la experiencia? Pero si uno tuviera que decir algo, habría que decir que la experiencia es el acontecer de la vida, en el aquí y ahora, ¿no? Es lo que ocurre, no lo que yo quisiera que ocurra, o lo que mi mente dice que ocurre. Es lo que está pasando, ¿sí? Eh, es más fácil es más fácil conectar desde una práctica que desde una reflexión con este tipo de ideas, ¿no? Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, como invitándolos a una pequeña pausa, ¿no? Sí, muy breve. Si pueden sentir su cuerpo, por ejemplo. ¿Qué parte del cuerpo pueden sentir ahora, no? Lo más probable es que, si es que no están con algún dolor, por ejemplo, o no están enfermos, lo más probable es que lo primero que conecten sean los puntos de contacto del cuerpo. La espalda con la silla, las nalgas con la silla, las plantas de los pies en el piso. Es decir, eso es experiencia táctil, experiencia
en el aquí y ahora, ¿no? Pero fíjense lo interesante, habitualmente no estamos atentos a eso. De hecho, probablemente antes de que yo les dijera que pusieran atención a eso, a esas sensaciones corporales, probablemente no estaban atentos a eso o atentas. Salvo, insisto, en que uno esté con un dolor. ¿Sí? O sea, si yo estoy con una dolor en la espalda por una contractura muscular, probablemente estoy atento a mi dolor. Pero si mi cuerpo está normal, significa que está silencioso y está transparente. Es decir, transparente significa no me doy cuenta de mi cuerpo. Tampoco de mi respiración, ¿cierto? Podríamos también hacer ese ejercicio. Sentir un par de respiraciones. Y por muy simple que parezca, la pregunta sería, ¿por qué la mayor parte del tiempo no estoy sintiendo mi respiración conscientemente? Por supuesto que mi organismo la siente, pero a nivel consciente la respiración está en el trasfondo, es transparente. Y esto nos lleva a una reflexión un poco más profunda. Parece que todo lo más importante es transparente. Los latidos del corazón, el funcionamiento de los pulmones, el mero hecho de estar vivo aquí y ahora, ¿no? Todo eso parece ser transparente en nuestra vida cotidiana. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿y cuál es el problema con que sea transparente? No tiene un problema en sí mismo. O sea, el problema es que si toda la vida, si a lo largo de nuestra vida, todo lo importante se nos pasa desapercibido, significa que nos cuesta mucho apreciar la vida. Y si nos cuesta apreciar la vida, estamos mucho más propensos a ver el lado negativo de la vida. Y entonces nos ahogamos en vasos de agua. Es más fácil ahogarse en una gota de agua cuando no estamos apreciando todo lo que sí hay en la vida, que es transparente, pero que es fundamental. Por eso el tema del momento presente es un tema básico del mindfulness y por muy simple que parezca, nunca termina de ser misterioso y profundo. ¿Sí? Yo lo diría de esta manera, yo diría que si pudiéramos estar realmente en el momento presente la mayor parte de nuestra vida, no haría falta los psicoterapeutas, digamos. Nuestra profesión estaría de más. No digas eso, ¿de qué vamos a laburar? No, bueno, la buena noticia sobre eso es que llevan 2500 años tratando de hacerlo y no se puede, digamos, ¿no? O sea, sigue siendo una misión imposible, ¿sí? Para el 99% de la población. Tal vez hay que transformarse en un monje de alguna tradición tibetana para lograr algo más. Pero la neurociencia ha calculado que nosotros los humanos normales tenemos más o menos 60.000 pensamientos al día. O sea, estamos muy poco presentes. Eso significa que nos pasamos un 70% del día despierto, el otro estamos dormidos, ojo, pero el 70% de nuestro día despierto lo pasamos distraído. Eso es asombroso cuando lo pensamos en términos concretos. ¡Wow! ¿Cuán distraído estoy? Y uno dice, pero ¿qué importa? Es que la vida, como hay muchos títulos, ¿no? de autoayuda que dicen, la vida es ahora. Y si me perdí el ahora, ¿dónde estaba? Me la perdí. ¿Sí? Este es un problema filosófico tremendo, pero terapéutico también, digamos. ¿Sí? Absolutamente. Bueno, y el tercer elemento clave que propone Germer, que él dice la psicoterapia tiene que mirar esto del mindfulness, es la idea de la aceptación. O dicho de otro modo, como lo dice también Kabat-Zinn, del no juicio, que es una idea también simple de escribir y de decir, y súper complicada de practicar. Como todas las ideas en mindfulness. Son todas muy sencillas. Cuando uno escucha a alguien hablar de mindfulness, uno dice, bueno, es cosa de tener buena voluntad, practicar un poco y ya vamos a avanzar en el camino. Pero bueno, los invito y las invito a ponerse en marcha, ¿no?
Y a lo mejor nos podemos juntar en 6 meses más y vemos qué pasa, ¿no? Y hacemos un mini experimento, ¿cierto? Tomémonos media hora al día solamente para practicar el estar presente y veamos qué pasa en 6 meses más. Veamos cuántos llegaron a hacerlo, ¿no? Esa sería la primera pregunta. Hola Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Florencia y tengo una pregunta. Hola Florencia, dale nomás. Yo practico meditación mindfulness. Este, nada, casi siempre me suelo quedar dormida, como que nunca puedo terminarla sin no dormirme. Nada, no sé si viene al caso, pero soy una chica súper hiperactiva y es como que al principio no creía mucho en esto hasta que, bueno, empecé a meditar y es increíble cómo me conecto, si se quiere, mente, cuerpo y alma literal. Pero es como que me resulta difícil pensarlo a modo de una terapia, digamos. Es como que mi pregunta sería, ¿cómo se lleva a cabo esto en la terapia, digamos, como terapeuta? Mm. Ok, gracias Florencia primero por compartir una experiencia personal y luego por la pregunta, ¿no? Eh, bueno, lo que le estoy tratando de plantear es que esto se puede llevar de múltiples formas. Una es primero, creo yo, al terapeuta. O sea, primero, como terapeuta, poner en práctica mindfulness, ¿sí? Del modo como a uno le haga sentido. Hay muchas maneras de hacerlo. Básicamente, en mindfulness se habla de prácticas formales y prácticas informales, ¿cierto? Hay personas que con las prácticas formales no les va bien, porque sentarse a meditar 20 minutos o 30 minutos en una postura específica, prestando atención a la respiración, bueno, puede que le resulte demasiado, no sé, tú decías, por ejemplo, que te duermes a veces. Eso es muy común. Hay dos oscilaciones comunes en la práctica de mindfulness, de práctica formal. Mucha gente o se duerme, que ese es como el polo más de apagarse, ¿no? O hay gente que se hiperactiva y entonces la mente empieza como que se le subiera el volumen a la mente. Empieza a pensar más que antes, que es bien curioso como efecto. Claro, Entonces, a mí me pasa todo lo contrario, digamos. Yo es como que logro estar en armonía, si se quiere, o de estar más tranqui. claro, ok. Pero para que lo sepas, no todas las personas les pasa lo mismo que a ti, a muchas les pasa lo mismo que a ti y a otras les pasa algo completamente diferente. O sea, hay de todo en la viña del Señor, habría que decirlo más o menos así, ¿no? Eh, digamos que lo que pretende la práctica de mindfulness es algo así como que la cuerda quede bien afinada, ¿no? Es decir, que no nos relajemos tanto como para dormirnos, porque si nos dormimos quiere decir que perdimos la conciencia del momento presente, pero tampoco hay que tensar tanto la cuerda y empezar a darle tanta vuelta a las cosas, porque la cuerda se puede cortar, ¿cierto? Y entonces nos podemos estresar y caer en episodios de estrés. Es un término medio, ¿no? Que cada uno tiene que ir buscando. Ahora, en términos terapéuticos, lo primero es partir por el terapeuta, tener alguna práctica, buscar dentro de las muchas prácticas que hay, cuál es la práctica que a mí más me ayuda a mantener un balance, un equilibrio, a mantenerme en este equilibrio mente, cuerpo, relaciones y no dejar fuera las relaciones. Porque a veces mindfulness se entiende como una práctica muy individual, ¿no? Como, me siento bien conmigo, eh, estoy súper enfocado, súper concentrado, pero tengo un desastre en las relaciones a mi alrededor. Y entonces, bueno, algo está fallando en la práctica también. ¿Sí? Si dejamos fuera las relaciones, ojo que las relaciones son un indicador de cómo va la práctica. ¿Sí? Entonces, primero partir por casa, ¿cierto? Y luego ver cómo se puede ir llevando a los pacientes. La mayoría de los terapeutas que trabajamos con mindfulness no necesariamente hacemos que los pacientes practiquen mindfulness. Ojo, no siempre es necesario hacer eso. ¿Ya? A veces sí, y depende para qué.
digamos, no es un comodín, digamos, no es como que me quedé sin tema en la sesión, le voy a proponer que hagamos una práctica porque no tenemos de qué hablar. No es para eso mindfulness, ¿no? Eh, si yo hago que un paciente, si yo invito a un paciente a practicar alguna de las muchas prácticas de mindfulness, es con un propósito muy particular. Por ejemplo, hay pacientes que necesitan desarrollar más autocompasión. Eso quiere decir desarrollar, a lo mejor eso ya lo vieron con Claudio, una voz compasiva más fuerte, porque tienen una voz autocrítica demasiado flagelante. Entonces hay prácticas de mindfulness con imaginería y todo para poder desarrollar una voz más compasiva con uno mismo. Si el problema del paciente es que vive en el estrés y vive ajetreado internamente, por supuesto que pueden venir bien algunas prácticas que le permitan tomar distancia, ¿cierto?, de la sensación de agobio. Y para eso también hay prácticas de mindfulness. Pero muchas veces no las aplicamos directamente, sino que las modelamos como terapeuta, ¿sí? Es decir, en el modo de preguntar, en el modo de relacionarme, en el modo de invitar a mi paciente a explorar algo de sí mismo, yo ya estoy haciendo mindfulness, ¿sí? Y ese modo de invitar y ese modo de explorar a lo largo de las sesiones va quedando como se va transformando en un estilo ahora del paciente y no del terapeuta. Fíjense que les comento así como a modo de experiencia personal, usualmente cuando termino un tratamiento, cuando ya estoy en la última sesión de un proceso terapéutico, siempre hago algunas preguntas media estándar, ¿no? Tengo como mi set de preguntas para evaluar el proceso. Una de ellas que a mí me interesa es ¿qué te sirvió? ¿Qué fue lo que crees que más te sirvió de todo este proceso? Y una de las respuestas que más escucho tienen que ver no con una técnica que yo haya ocupado, no con aspectos ni técnicos ni cognitivos. Nadie me dice tu inteligencia. No, yo eso no lo he escuchado casi nunca. Lo que sí me han dicho muchas veces es tu amabilidad, la forma en que tú me permitiste ser yo, la forma en que yo me sentí en confianza como para abrir mi mundo contigo. Ese tipo de cosas yo la escucho mucho y eso tiene que ver, obviamente, con mi actitud como terapeuta, pero también del tipo de vínculo que hemos generado juntos a lo largo de ese proceso y las dos cosas van juntas. Una se enraiza en la otra, ¿no? Entonces, esas son maneras de llevar mindfulness a la terapia, ¿sí? Un terapeuta que no tenga este foco, ¿sí?, que no tenga explícitamente el foco puesto en mindfulness, a lo mejor puede que haga algo similar, ¿sí?, desde otra perspectiva. Pero yo creo que tiene una ventaja hacer explícito el foco en el darse cuenta del momento presente, de tener en cuenta el triángulo del bienestar, porque me hace explícitamente consciente del potencial transformativo que tiene mi presencia, por ejemplo, o el vínculo. Y cuando soy consciente de eso, entonces tengo más a mi favor como terapeuta. ¿Sí? En fin, espero que se vayan viendo más elementos de cómo se ponen en juego en terapia en la medida en que le presente más ideas de distintos autores, ¿no? Voy a mezclar autores. Aquí estamos con Germer, Yo que tengo es una uno de... pregunta antes de Sí, que siga avanzando. Habló de prácticas formales y prácticas informales. ¿Podría profundizar un poquito en esa diferenciación? sí. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Fernanda. Ya, Fernanda, gracias por la pregunta. Sí, las prácticas formales son prácticas estructuradas, ¿sí?, que son las prácticas que uno escucha, por ejemplo, en los audios. Si ustedes bajan alguna aplicación, por ejemplo, Insight Timer, es una app bastante buena, la sugiero. Hay como hay muchas, miles de aplicaciones de mindfulness hoy día. La mayoría de las prácticas que ustedes encuentran como guiadas
son prácticas formales porque tienen una estructura, te piden una específica postura, te dan una instrucción específica de cómo prestar atención a tu respiración, te dicen qué hacer en caso de que tu mente se distraiga, es decir, está pauteada. No En sé ese, si conoce la guía de mindfulness que está en Netflix para el buen dormir. sí, uno o Esa dos. podría ser un ejemplo, por ejemplo, de estas guías Exacto, estructuradas que te ahí hay dan una guía pasos. estructurada. Exactamente, ahí tú tienes una práctica que son muy útiles, ojo. Ahora, ¿dónde está la potencia de las prácticas formales? En la repetición, o sea, en la disciplina. Entonces, mucha gente llega a mindfulness, practica una semana y luego se aburre y dice, esta cuestión no sirve para nada. Y es lógico, porque en una semana yo estoy de acuerdo con esa persona, no sirve para nada. En una semana, ¿qué es lo que puedo lograr, no? Pero si tú mantienes una práctica formal durante 3 meses, ¿sí? En forma rigurosa y con una intención adecuada, porque aquí hay un elemento sutil, ¿no? Que no es que yo hago mindfulness porque sí, yo hago mindfulness desde una motivación particular. Por ejemplo, me gustaría ser un mejor aporte a quienes me rodean. Esa es una motivación poderosa para yo mantenerme en la práctica. O quiero vivir una vida que valga la pena. Esa es una motivación poderosa. Entonces, eso me va a mantener a mí en la práctica. Si lo hago solamente porque quiero pasar un examen a final de semestre, esa es una motivación que va a durar un semestre. De hecho, tiene fecha de término, ¿no? Con el examen se acabó la práctica. Entonces, depende cuál sea la motivación. Las prácticas formales tienen una motivación, tienen una estructura, tienen una instrucción y tienen una postura específica. Hay 4 posturas básicas: sentado, acostado, de pie o caminando. Esas son las 4 posturas básicas de cualquier práctica de meditación. Y yo puedo usar esas 4 posturas para practicar. Las prácticas informales, para decirlo muy en simple, es aprovechar lo que yo ya hago cotidianamente para hacerlo con el máximo de atención y cuidado. No tengo que incorporar una pausa nueva, no tengo que abrir un espacio en mi agenda, sino que en el mismo momento en que estoy tomando desayuno, por ejemplo, me puedo proponer a mí mismo, lo voy a hacer con el máximo de atención y de cuidado. Lo voy a hacer más lento, voy a saborear cada uno de los sabores que estoy comiendo, voy a tragar con atención, voy a prestar atención a mi respiración mientras tanto, voy a evitar pensar en el futuro, en lo que tengo que hacer durante el día, voy a estar concentrado en mi desayuno. Esa es una práctica informal. Yo creo que ambas son igualmente poderosas. Imagínate si tú le llevas atención y cuidado a muchas cosas cotidianas, no solo al desayuno, sino que también a los trayectos de un lugar a otro, a las reuniones en las que te toca estar, a las conversaciones. Entonces tu vida se empieza a poblar de conciencia y eso empieza a tener un efecto creciente en tu calidad de vida, en el modo en que tu conciencia está abierta. Esa es la diferencia básica. La práctica formal hay que instalarla. La práctica informal es aprovechar lo que ya hay. Pero ambas tienen el mismo propósito: generar más conciencia, darme cuenta del momento presente, con aceptación, que es el tercer elemento. Que ahí quedamos, ¿no? Con aceptación, que significa básicamente eh, sin resistencia, uno podría decir, sin juzgar. Este otro elemento básico de la vida humana, los seres humanos, por razones que a lo mejor vamos a conversar más rato, si es que alcanzamos, eh, el cerebro humano está hecho para poner la atención en lo negativo más que en lo positivo. ¿Sí? Este es un descubrimiento que a mí me parece asombroso de las neurociencias. Es como, ahora entiendo tantas cosas, ¿no? Cuando la neurociencia planteó esa idea de que tenemos un sesgo negativo, es una buena noticia para nosotros los neuróticos. ¿Mm? Porque antes la neurosis era, es culpa de mi papá, de mi mamá,
mi infancia solamente, que no dejan de tener peso, digamos, pero la neurociencia te viene a aportar un elemento que estaba medio en el trasfondo, y es que nuestro cerebro está hecho para lidiar con dificultades o con estresores. Por tanto, es normal que nuestra mente por defecto esté estresada, esté preocupada, esté divagando, esté juzgando, esté emitiendo juicios sobre la experiencia. Me gusta, no me gusta, esto nunca más. No, yo no soy de los tipos que hacen esto. ¿Se han fijado que uno como que se define antes de empezar la experiencia? Te invitan a una fiesta y tú dices, no, yo no soy de bailar. A mí, por favor, nadie me saca a bailar porque nunca he sido de bailar. Es una idea que yo tengo sobre mí, digamos. O sea, se me quedó incrustada ahí y ahora define mi identidad, el no bailar, ¿no? Y así mil cosas. Esos son juicios, ¿no? Yo no soy de subir cerros, ¿ya? Yo no soy sociable, ¿eh? Así que a mí, por favor, háblenme poco porque yo... Y entonces como que uno se autodefine de determinada manera, desde el juicio, y lo peligroso con los juicios es que terminan transformándose en rollos identitarios, ¿no? O sea, al final me termino creyendo que soy el juicio. Sí, es que yo siempre he sido tan poco sociable. Y luego lo confirmo porque como yo lo digo, la gente no me habla. Y a la larga eso termina confirmando, viste si yo no soy sociable. Entonces es como una profecía autocumplida. Los juicios tienen ese potencial peligroso de transformarse en profecía autocumplida. La aceptación es lo contrario de eso. La aceptación es esta apertura a la experiencia que me permite a mí danzar un poco con la vida. Me permite a mí incluso sorprenderme a mí mismo, danzando con melodías que a lo mejor no me vienen tan bien, pero ¿por qué no danzar con esta melodía ahora? Cuando digo melodías puede ser, bueno, a lo mejor ahora me toca celebrar, pero a lo mejor ahora me toca sufrir, a lo mejor ahora me toca aceptar una enfermedad, o un quiebre amoroso, o qué sé yo. La vida está llena de sorpresas, digamos. La aceptación es una actitud que en el fondo te permite bailar con la melodía que venga, ¿no? Y eso, de nuevo, es más fácil de decir que de hacer, porque en la práctica tenemos una manera de ver la vida y lo que se sale de ahí lo juzgamos como indeseable, como ojalá que no ocurra esto. La vida debiera ser así, no asá, no de este modo, ¿no? Aceptación sería el tercer elemento que propone Germer para la terapia desde mindfulness. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Y por favor díganme su nombre para poder saber Sí, quién está. Ludmila. Ludmila, dale nomás. En base a esto que usted explicaba de aceptación, ¿cuál sería como el objetivo? ¿Aceptar esa dificultad que yo digo que tengo y ponerle foco a eso y trabajarlo? ¿O simplemente aceptarlo nada más? No, no me quedó en claro. Ok, sí, claro. Yo te entiendo porque lamentablemente muchas de las cosas que voy a decir no van a quedar muy claras, porque no, por un tema de tiempo, me tendría que quedar en este tema mucho rato, pero tienes toda la razón. Uno tiende a confundir aceptación con resignación y esa es una confusión que hay que aclarar, ¿no? Eh, Aceptar significa ver lo que está ocurriendo, ¿sí? Y dejar que eso que esté ocurriendo ocurra como está ocurriendo. Eso no significa que voy a dejar que siga ocurriendo como está ocurriendo. Significa simplemente que me doy cuenta, por ejemplo, que de nuevo esta persona me está tratando mal. Me doy cuenta de eso. Me doy cuenta de que aquí hay una crítica a mí. Sutil, pero hay una crítica. Me doy cuenta, lo reconozco. Resignarse sería, bueno, sí, pues que yo en realidad siempre me equivoco, lo hago siempre tan mal que en verdad está bien que me critiquen. Eso sería resignarse. El antídoto a eso sería una postura más bien compasiva hacia mí mismo,
en donde yo me diga a mí, no me merezco ser tratado así, no tengo por qué ser tratado de esta manera, pero me doy cuenta que estoy siendo tratado de esta manera. Cuando me doy cuenta, cuando reconozco lo que está pasando desde una perspectiva amorosa como la compasión, eso me permite a mí actuar en consecuencia. Por ejemplo, puedo poner un límite, compasivo, pero poner un límite. Yo podría decirle a la otra persona, siento hostilidad en este momento, siento que me estás diciendo algo desde un tono hostil, ¿sí? Podríamos hablar de esto, ¿no? No estoy hablándolo necesariamente con los pacientes, lo estoy hablando en la vida, ¿no? Pero a veces con los pacientes también hay que hacerlo. Ojo, a veces los pacientes dicen una cosa, pero usan un tono particular para decirlo. Y de pronto hay que invitar a los pacientes a explorar esos tonos. A veces hay que invitar a los pacientes a explorar cómo aceptar mejor las situaciones para poder cambiarlas de verdad. Porque fíjate en esto, una de las mayores razones de por qué a los humanos nos cuesta cambiar es porque nos resistimos a la experiencia. ¿Sí? Ejercemos resistencia. Nos decimos cosas, esto no debiera estar ocurriendo, esto no debiera ser así. A tal punto que a veces incluso hacemos como que no ocurren las cosas. Las dejamos pasar, las pasamos por alto. Te voy a poner un ejemplo de hoy, porque lo tengo muy fresco con un paciente, ¿no? Hoy día estaba con un paciente mayor de 70 años. Lo pongo como ejemplo porque es un ejemplo extremo, ¿no? En el sentido de, es una persona que viene 30 años o más lidiando exactamente con el mismo problema, sin poderlo resolver. Hasta el día de hoy no sabe cómo resolverlo. El problema es que en las relaciones con sus personas más cercanas, hijos, pareja, etcétera, siempre siente que se le reprocha algo, que se le acusa de algo y él no entiende bien de qué se le acusa. O sea, es como un acusado frente a un juez sin saber por qué está ahí. Y no es que le esté pasando el último tiempo, lleva más de 30 años sintiéndose en el banquillo de los acusados, por supuesto que sintiéndose muy mal, quedándose sin palabras cuando le pasa esto, no sabe qué decir. Y indagando hoy día, nos dimos cuenta que nunca se ha conectado realmente con esta sensación. O sea, nunca le ha dado espacio para reconocer qué es lo que pasa ahí. Cuando, primero, qué es lo que pasa que el otro lo acusa. ¿Qué hizo él antes? Él no lo ve. No ve que hay una causa y un efecto ahí. Y luego tampoco ve que lo que el otro le está haciendo es parte de un proceso que viene de antes, en donde él también tiene responsabilidad. Él simplemente lo vive resignadamente como una víctima. Lo vive como, yo no sé por qué si he sido un buen padre, mis hijos me hacen esto o me dicen esto. Lo pongo como ejemplo porque lo que a él le falta es aceptar. O sea, reconocer, conectar con lo que está pasando. Lo que está pasando es que probablemente él, voy a poner un poquito más del caso acá, ¿no? Probablemente lo que está pasando es que él emocionalmente es alguien muy desconectado. Y por tanto, no ha estado muy presente con sus seres queridos. Ha estado desde lo material, pero no ha estado desde lo emocional. Y entonces cuando sus seres queridos le reprochan algo, en realidad lo que le quieren decir es, por favor, quiéreme. Por favor, manifiéstame algo. Demuéstrame que soy importante para ti. Eso es lo que le están reclamando las personas cercanas, de mala manera, por supuesto, criticándolo, juzgándolo, etc. Y lo que a él le llega es solamente una crítica sin sentido, porque no ha tomado contacto con lo anterior, es decir, con su experiencia de desconexión emocional, con su experiencia de indiferencia emocional. Cuando él logre tomar contacto con eso experiencialmente, podríamos decir que está aceptando la experiencia. Obviamente, cuando él lo logre,
no va a querer seguir en esa experiencia. Entonces uno podría decir que la aceptación es el preámbulo para el cambio. Y en cambio, la resignación es la mejor fórmula para perpetuar los problemas. Si yo me resigno, lo que hago es mantener la lógica. Ah, otra vez me trataron mal, me voy de nuevo. Abandono de nuevo y le doy más motivo al otro para seguir reprochándome mi falta de preocupación. Círculo vicioso de nuevo. No sé si se ve la diferencia, ¿no? Entre aceptar y resignarse. Sí, entendí muy bien con este caso que usted contaba, así que le agradezco. Súper, me alegro. Fíjense que a propósito de esto, Ron Siegel, otro autor del mismo apellido de Daniel Siegel, pero es otro Siegel. Este es un terapeuta, un psicólogo norteamericano. Ron Siegel, que también tiene un libro que se llama Mindfulness y Psicoterapia, él tiene una fórmula, ¿no? Matemática, lo pone en términos matemáticos para hablar de esto. Él dice, dolor más resistencia igual sufrimiento. Lo que estábamos hablando ahora, pero dicho en una fórmula sencilla. Si me duele algo, puede ser físico, pero usualmente es emocional. Me duele algo a nivel emocional. Me resisto a ver de qué se trata. Lo niego. ¿Sí? Me hago el desentendido. Trato de dar vuelta a la página luego. Trato de no meterme en conflictos con eso. Trato de no resolver el problema. Me resisto. Igual, sufrimiento garantizado. Esta es una idea que viene del budismo. Y yo creo que aquí vale la pena hacer el link porque el budismo lo explica muy bien, digamos. No sé si lo contó Claudio, ¿no? Esta metáfora, la historia de las dos flechas. ¿No la contó Claudio? Bueno, el budismo tiene una concepción sobre el sufrimiento que mindfulness la recoge y por tanto la terapia basada en mindfulness también la recoge. ¿Ya? Así que por eso vale la pena volver a la metáfora inicial del budismo. El Buda enseñó lo siguiente, dijo, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es evitable. Es decir, fíjense la sutileza de un tipo hace 2500 años que se le ocurre hacer esta distinción. Hace 2500 años a Buda se le ocurrió ver, reconocer esto y luego reflexionar en que los seres humanos sufrimos de una manera doble. No hay un solo sufrimiento. Hay un dolor inicial que es inevitable. Por ejemplo, a ti un ser querido te dice algo pesado y eso te duele. ¿Sí? Si a mí un hijo me dijera, eres un mal padre, eso me duele. Ahí hay un dolor emocional. Me puedo sentir triste, me puedo sentir defraudado, decepcionado, me puedo sentir de muchas maneras. Ese dolor inicial me es inevitable. Es la primera flecha, dice Buda. O sea, si me llega un flechazo en la pierna, esa primera flecha no puede no doler. Esa va a doler. ¿Sí? Pero luego tengo opciones. ¿Qué voy a hacer con ese dolor? Puedo tomar ese dolor y empezar a pensar sobre él y hacerlo crecer, como quien le tira benzina al fuego, ¿no? Y entonces en vez de solamente sentir ese dolor por ese comentario, empiezo a pensar, es que siempre estos niños han sido unos mal agradecidos, es que yo me he desvivido por ellos y ellos como me pagan, siempre ha sido igual, esto no tiene nombre, y empiezo a hacer crecer ese dolor inicial, ¿sí? Lo que empieza a pasar es que a ese dolor, a esa primera flecha, dice Buda, yo le agrego una segunda, es como que me tirara otra flecha ahí mismo. Y esa duele más. ¿Sí? O sea, en el fondo, el dolor no nos podemos arrancar de ello, porque la vida nos va a enfrentar a algún tipo de dolor en algún momento, sea físico, sea emocional,
sea vincular, sea del tipo que sea. Pero tenemos la opción de dejar ahí esa primera flecha y ver cómo la sacamos para curar la herida, o tengo la opción de alimentar aún más ese dolor para transformarlo en un sufrimiento y que se puede transformar a la larga en un sufrimiento muy, muy profundo, muy pesado y luego muy difícil de resolver. ¿Sí? Por ejemplo, cuando una rabia puntual se transforma en resentimiento. A lo mejor algo me da rabia. Ahora, si yo soy capaz de reconocer eso, puede que salga de la rabia rápido. Si yo no puedo reconocer eso y le agrego resistencia a eso, transformo esa rabia en algo permanente con esa persona y lo empiezo a transformar en un resentimiento que después tiñe toda la relación con esa persona. De hecho, las relaciones se pueden transformar en infiernos, ¿no? Muchos pacientes llegan a terapia porque tienen infiernos en sus relaciones. Eso es un hecho de la causa. Es decir, se han pegado no 2 flechas, digamos, 3 y 4 también, digamos, y varias, ahí mismo, en la misma herida una y otra vez, sin querer, digamos. Esto es muy loco, es como, ¿cómo lo hago? ¿Por qué hago eso? ¿Mm? Pero lo hacemos los seres humanos, si es que no estamos conscientes de lo que nos pasa, ¿no? Ok. Si fuera el psicoanálisis, uno diría, esto está linkeado con las causas de la neurosis, ¿no? La neurosis es precisamente esta compulsión a la repetición que decía Freud, ¿no? Este volver sobre lo mismo una y otra vez, ¿sí? El no resolver la experiencia misma, el no resolver la experiencia original, el sumarle capas y más capas y más capas de complejidad a algo que a lo mejor se podría haber resuelto simplemente expresándome, simplemente conversándolo, simplemente prestando atención al momento presente. Ok, les dije delante que los seres humanos tenemos, que las neurociencias han postulado esta idea de que los seres humanos tenemos una especie de tendencia a lo negativo, ¿no? Un sesgo negativo. Bueno, les quiero hablar un poco más porque hay un autor, que es Paul Gilbert, que Claudio les debe haber hablado un poco de la terapia centrada en la compasión de Paul Gilbert. No sé si Claudio les habló de el cerebro triuno, la teoría del cerebro triuno, ¿sí? ¿Les comentó algo de eso? Ok. Ya como está hablado de eso, solo me voy a lo medular. Lo medular de esa idea es que Paul Gilbert es un psicólogo, ¿eh? Es un terapeuta, es psicólogo, está metido en la psicología clínica, cognitivo, esa es su línea, pero también tiene todo un bagaje sociológico interesante y también un bagaje evolutivo. Está muy basado él lo que propone es una teoría evolutiva para entender la mente y de paso para entender mindfulness y la compasión. Así que el aporte de él es muy interesante en rigor para la psicoterapia. La idea básica de él es que nuestro cerebro es un tricky brain, es un cerebro tramposo, ¿sí? Porque está armado con capas evolutivas de distintas épocas que tienen funciones contradictorias las unas con las otras. Dicho en sencillo, porque ya vieron algo de esto con Claudio. Entonces, hay una parte de nuestro cerebro que está todo el rato generando impulsos, emociones negativas desde la amígdala, como rabia, miedo, ansiedad, etc. Y sobre esas emociones viene una capa superior que es la corteza, ¿no? La corteza, la parte más externa y más evolucionada del cerebro, que además es capaz de generar imaginativamente todas esas emociones difíciles, ¿no? O sea, no necesitamos estar expuestos a una situación estresante para estresarnos. Basta con que un día nos despertemos en la mañana y nos pongamos a pensar en el terrible día que tenemos por delante. Y ya me estresé. Listo, suficiente. Antes de sentarme al desayuno, ya estoy estresado por el tremendo día que tengo por delante.
A veces cuando uno hace el ejercicio de ver cuán tremendo es ese día y se pone a anotar todas las cosas que tiene que hacer, son solo 5. Es muy curioso, ¿no? Y 5 que las puedo resolver en 1 hora y media. Y esa hora y media de desgaste para mí es una pesadilla de día. Bueno, nuestro cerebro tiene la capacidad de transformar en pesadilla cosas que son inofensivas, digamos. Porque podemos imaginar, digamos. Yo O tenía sea, perdón, digamos, ¿cómo? para que se entienda, digamos, comparto una viñeta clínica. Sí. Me decía una paciente que ella se levantaba y lo primero que se le venía a la cabeza era qué difícil que es vivir, ¿sí? Y era como que 15 minutos predominaba esa idea y todo lo que tenía que hacer en el día y todas las cosas que se ponía a pensar en cómo iba a ser su día y eran 15 minutos horribles, digamos, ¿sí? Sí. Pero ella como que se acostumbró, digamos, a que eran esos 15 minutos y después se le pasaba. Una vez que aprendió eso, ¿sí? Después ya pudo andar bien, estamos trabajando con eso. Y la verdad que, bueno, tiene de vez en cuando ese sesgo, pero nos viene piloteando bien. Bueno, es un ejemplo muy ilustrativo, ¿no? Ahora, a todos nos pasa más o menos. O sea, en algunos momentos más, en algunos momentos menos. eh, Esto de que nuestro cerebro nos hace entrar en conflicto con la vida, ¿sí? Digamos, una gacela corriendo de un león. ¿Nos han visto esos programas del National Geographic? Uno ve que la gacela corre, corre, corre porque viene un león. No uno, son como 4 que la están persiguiendo y la pobre está comprensiblemente estresada. Pero fíjense, cuando se zafa de los leones, ¿qué es lo primero que hace? No hace lo de la paciente de Nicolás, no se pone a pensar, oh, la vida que es difícil, ¿quién me mandó a hacer gacela? No, no, se va a comer y uno después la ve pastando tranquilamente a los 5 minutos de haber sido casi comida por 4 leones. ¿Sí? A uno le pasa un cuarto de eso y ya está elucubrando una serie de tragedias potenciales para la existencia y sacando conclusiones de calibre ontológico. No, la vida en rigor no tiene sentido porque me estafaron con 10 dólares. Digamos. Es tremendo, ¿no? Y podemos sacar unas conclusiones tremendas. Bueno, Paul Gilbert dice que eso es lo normal porque nuestro cerebro está hecho así nomás. Está hecho para ver, y eso tiene una función evolutiva. Nos sirve ver lo negativo porque nos permite tomar medidas sobre eso. Esa es la función que tiene. El problema es que la vida de los seres humanos postmodernos es bastante libre de peligro, digamos. No hay leones, más bien vivimos en una cierta sobreabundancia, la mayoría, ¿no? O sea, un gran porcentaje de la población mundial. El gran problema hoy día es la obesidad, no la desnutrición, para dar un dato, ¿no? O sea, tenemos un nivel de abundancia muy alto. Y sin embargo, nuestro cerebro sigue funcionando como si hubiera que estar en peligro, ¿no? Como si estuviéramos en peligro de algo. Por eso también mindfulness es importante de cultivar en la vida cotidiana y por eso es importante llevar a los pacientes en algún sentido, ¿no? De alguna manera. No sé si Claudio les habló de los 3 sistemas de regulación emocional de Paul Gilbert. ¿Sí? También. El sistema de amenaza, de logro, ¿cierto? Y de calma. Que tiene que ver con esto mismo del cerebro, ¿no? De cómo está constituido y de cómo se regulan los estados emocionales, ¿no? En los seres humanos. Bueno, lo interesante, para no volver al detalle de eso, es que lo que hace mindfulness, lo que permite mindfulness, es cultivar y hacer crecer el sistema de calma y de afiliación, es decir, nos permite ganar más confianza en nosotros mismos y en el mundo, y por tanto vivir de una manera más abierta, más espontánea, más amorosa también, más generosa, y reducir los otros 2 sistemas, el sistema de logro y el sistema de amenaza, que ambos son potencialmente conflictivos. El de amenaza es claramente conflictivo porque nos genera estrés, y eso es fácil verlo como conflictivo, pero el de logro también es conflictivo porque potencialmente nos genera adicción.
Adicción en un sentido amplio, ¿eh? No estoy hablando solo de adicción a una sustancia, nos genera adicción a la experiencia incluso. A mí me gusta este tipo de experiencia, no este otro tipo de experiencia. Y entonces cuando nos ponemos en el modo adictivo, la frustración está ahí. La frustración es la otra cara de la adicción. Por eso es que este modelo de Paul Gilbert es interesante para pensar y para reflexionar cómo, como terapeutas, lo hacemos con nosotros mismos y cómo lo hacemos con nuestros pacientes para ayudarles a cultivar, a entrenar y hacer crecer el sistema de calma, para poder generar bienestar, bienestar real y bienestar a largo plazo, ¿sí? Eso implica también conectar con motivaciones fundamentales, ¿no? La compasión es una motivación fundamental. Que les debe haber dicho algo de eso Claudio, ¿no? Que la compasión no es una emoción, es una motivación. Y cuando la compasión forma parte de mi sistema, ¿no?, psíquico, como motivación básica, eso empieza a generar una especie de órbita de atracción de todo el resto de mi psiquismo, ¿no? Todo empieza a configurarse en torno a esa motivación compasiva. Y compasivo significa hacia mí mismo y hacia los demás, por supuesto. No es unilateral, ¿no? Nunca es unilateral. Todo esto son elementos teóricos que permiten pensar que aquí hay un potencial terapéutico en un sentido amplio, ¿no? En un sentido profundo también. Hay un potencial terapéutico de mindfulness para tratar una serie de sufrimientos humanos. Por eso, y con esto voy a ir cerrando yo mi parte, les quiero comentar que hay, a lo largo de estas 4 décadas que lleva mindfulness en la ciencia occidental, han ido apareciendo una serie de programas, ¿no? De programas y de enfoques más o menos terapéuticos que tienen como base mindfulness. Entonces les voy a mencionar los 5 más que han tenido más desarrollo, ¿no? Solamente para que lo sepan, como para que tengan un mapa así, un mapa amplio. El primero fue el programa MBSR, ¿cierto? El REVAP, el taller de reducción de estrés basado en atención plena, creado por Jon Kabat-Zinn, ¿cierto? Este programa fue creado en el año 79, ¿sí? O sea, tiene poquito más de 40 años, y fue creado primero para trabajar con pacientes con dolor crónico, y luego se utilizó y se utiliza hasta el día de hoy para trabajar trastornos de ansiedad, de estrés y burnout. Fíjense la aplicación que tiene. O sea, va al callo a un problema pandémico. Por eso es tan popular, además. Es un programa muy popular y con mucha investigación a la base. Luego tenemos el otro programa muy popular, desarrollado en Reino Unido, el MBCT, que es el taller, perdón, el terapia cognitiva basada en mindfulness, ¿sí? Que fue creado acá en Reino Unido por Siegel, Williams and Tisdale para tratar la depresión, particularmente. Fíjense, depresión, otra pandemia, ¿sí? Y programas que han resultado muy exitosos en el manejo de todos estos trastornos. Luego está el DBT, ¿cierto? Creado por Marsha Linehan en Estados Unidos para trabajar con población con trastornos límite de la personalidad. Otro espectro súper amplio, digamos, de sufrimiento, digamos. Está la ACT, ¿cierto? Que es la terapia de aceptación y compromiso, que la vieron la semana pasada, creo. Así que para qué me extiendo en eso. Pero ahí el foco principal, o uno de los focos principales, es cómo trabajar con pacientes que evitan la experiencia. Precisamente, ¿no? Esto que les decía antes, cómo hacer para ayudar a las personas a conectar con su experiencia. Y el modelo de Paul Gilbert, la terapia focalizada en la compasión, el CFT, que esta terapia la creó Paul Gilbert particularmente para pacientes con altos niveles de vergüenza, culpa y autocrítica. Otro gran espectro de problemáticas en las que... Profe, Sí. ¿me escucha?
Perfecto. Por ejemplo, con respecto a aceptar la experiencia, por ahí pasa esto de que el paciente, o sea, me imagino por ahí que dice, mi familia o mi amigo pasó tal experiencia y yo voy a pasar lo mismo. Mm. ¿Puede pasar eso? Que ¿En qué con estás respecto pensando, a Joana? ¿En qué estás pensando concretamente? y que yo, me- mi experiencia, eh, que por ahí yo a mi terapeuta le digo, bueno, voy a pasar esa misma experiencia que pasaron mis amigas. Mm, Y cuando las paso, por ahí, no es que no acepto, sino que digo, viste, es como que ya predije el futuro, o sea, pasé lo que tenía que pasar y las otras personas también pasaron lo mismo que yo. mm, No sé si eso es una aceptación o es como un rechazo. mm. Ok. Por supuesto que me faltarían más elementos contextuales para entender bien de qué se trata específicamente, pero solamente te invitaría a tener ojo en el tema de cómo los juicios se transforman en profecía autocumplida, ¿no? Em, Porque eso ocurre de manera inadvertida. Uno no se da cuenta cómo me repito y me repito cosas, a veces desde muy niño, y por eso no me doy cuenta, porque ya está automatizado, ¿no? A veces incluso viene por transgeneracionalmente. Me lo repito del mismo modo como lo hacía mi padre, ¿sí? Eh, Cuando eso no está puesto en la lupa de la atención, cuando no lo traigo a la conciencia y no lo exploro con, con- con- con la atención debida, se mantiene como un automatismo. Lo sigo repitiendo sin mucho sentido, ¿no? Y luego lo sigo confirmando en la experiencia. Y entonces sigo creyendo que lo que me digo es verdad. Yo creo que la invitación ahí es precisamente a practicar el prestar atención con curiosidad. Con curiosidad significa vamos a explorar esto, tratemos esto como si fuese algo nuevo y veamos de qué se trata realmente. Esto de decirme a mí misma, me va a pasar lo mismo que a mis amigos o a mis amigas, ¿sí? Porque depende. Si es que a tus amigas, por ejemplo, les pasa que todos los días comen y tú te dices, ah, me va a pasar lo mismo que a mis amigas, claro, eso es razonable, ¿no? Yo te diría, bueno, eso es, tu juicio está bastante bien enfocado, digamos. Pero si a tu amiga le pasa que le da una alergia extraña en la piel, una en 10 millones, y a ti se te pasa por la cabeza que a ti te va a pasar lo mismo, y se te mete en la cabeza de que eso va a ser así, así taxativamente, seguro que mañana amanezco con una picazón acá y ya jodida, igual que mi amiga, eso vale la pena explorarlo. Explorar de dónde saco esto yo, de dónde me vienen estas verdades súbitas, ¿no? Yo te invitaría a explorarlo, no a tomarlo como una, "Ah, ¿viste? Tenía razón. Otra Claro, vez me no confirmo a mí sé, mismo. es como que se confirman sesgos, ¿no? Claro. Y es circular, ¿no? Claro. Es un círculo. Ahora, es más difícil en esto de, es más difícil, es más, por decir, se percibe más en negativo que estas matrices de condicionamiento en positivo. A ver, ¿qué quiero decir? Cuando uno dice que lo sufre, pero como está puesto en positivo, es más difícil que se dé cuenta, ¿no? Como decir, en mi familia todos son puntuales, todos son responsables, por eso yo soy responsable y por eso soy puntual. Mm, mm, Eso que puede ser una máxima en positivo, como wow, qué mm, grande. mm, El tema es que llega un momento que, o sea, ¿qué pasa si no puedo ser puntual hoy?
¿Qué pasa si no puedo ser responsable hoy? Es una máxima que puede ser, con lo cual hasta hace bandera al tipo, ¿viste? Mm. Bueno, El tema es un que la poco sufre. en lo que les planteé al principio, esto de los extremos de la rigidez y del caos, Claro, eso cae dentro del polo de la rigidez. exactamente. Pero digo, en ese por ahí a mí me parece que es más difícil percatarse de esta cotidianidad, de esta matriz, que la otra que tiene que ver con me va a pasar algo malo, digamos. Mm, También puede Dentro ser, del sí. orden de las matrices, o sea, que son de sufrimiento, porque se las sufre. Por mm. más que sea un discurso en positivo, ambas se las sufren. De acuerdo, de Claro. acuerdo. Sí, porque le frustra. Exacto. Pero el problema no es la frustración propiamente, el problema es que no sé frustrarme, eso sería, ¿no? Claro. Mm, Ni vemos como un aprendizaje o como parte de la vida el que puede ser que hoy seas menos impuntual y no por eso pierdas, digamos, el primer lugar o pierdas la vida, digamos, por eso. mm, Me hacía acordar a otro paciente que tuve que no podía salir a comer. Sí, no podía disfrutar de las cenas, por ejemplo, en el restaurante y eso. Le frustraba muchísimo porque él, desde muy chico, estaba metido en la cocina con los viejos, con la mamá, con el papá, y sabía muy bien cómo se preparaban las cosas. ¿Sí? Entonces, cada vez que se iba y le traían el plato que pedía, analizaba todo cómo estaba hecho, esto le faltó cocción, esto no tuvo esto no tuvo esto, y terminaba muy mal, vamos a usar una palabra técnica, embolándose en el restaurante, y no quería salir más, porque dice, todo se come feo, así no se hace, qué sé yo, y bueno, ¿cómo lo hacés salir de ahí, digamos? Agarrá y comé y listo. mm. Exacto, ¿no? Dan ganas como Bueno, bueno, disfruta. claro, Pero sí. claro, no siempre es fácil. Y es No, no. verdad, yo diría, solo para cerrar nomás, yo diría que la actitud contraria a la de mindfulness sería desarrollar ideologías, ¿no? Sobre la vida. Y esas ideologías pueden ser múltiples. Pueden ser yo soy así o asá. Pueden ser ideologías sobre la gente, sobre el placer, sobre el orden, sobre lo que sea. Todo es susceptible de transformarse en una ideología. Y cuando se ideologiza, se rigidiza y entonces se sientan las bases para la frustración y para dejar de prestar atención. Porque la gran ventaja que tiene la ideología es que nos ahorran tener que volver a pensar, nos ahorran tener que explorar de nuevo, estar en mente de principiante. Y la invitación que hace Mindfulness permanentemente es mantengámonos en mente de principiante, aunque creamos saber algo. A lo mejor creo saber algo y a lo mejor no sé tanto como creo saber. A lo mejor no soy tan así como yo siempre he creído que soy. Y dar esa chance de a lo mejor descubro algo nuevo, bueno, enriquece la vida, ¿no? Le da más sabor. Y Rodrigo, como vos decís, para ir cerrando, por ahí una obviedad, pero hay que decirlo, digamos, ¿no? Eh, el orden no es casual, mindfulness y aceptación, porque no se puede aceptar lo que uno no toma contacto primero. Mm, mm. O sea, por eso es mindfulness y aceptación, no aceptación y mindfulness. Exacto. Así es. Sí, claro, hay un orden. La atención es la forma más básica del bienestar. O sea, el bienestar parte por la atención. Esa es digamos, esa es la piedra angular. Sobre la base de la atención se construye todo lo demás. Hoy día hablamos de aceptación, pero hay muchas otras cosas que se construyen sobre esa base. Probablemente Claudio les habló de humanidad compartida también. Para poder darme cuenta Sí, de sí, mi sí, humanidad compartida necesito también tal cual. mindfulness. Fue de la presentación de la terapia central a la compasión a la humanidad compartida. Y Claro. mañana, si todo va bien, a las 18, Guillermo Lencioni nos va a presentar una de las que vos dijiste, de los abordajes, que es la dialéctica, digamos, el abordaje de terapia dialéctica.
Súper. Ser Yo he Morenzo. querido hacer un panorama más o menos amplio para situarlo en el gran amplio mundo de mindfulness y las terapias. Muy bueno, muy Así que bueno. bueno, Muchísimas gracias, Rodrigo. La verdad que muy claro todo. No sé si los chicos quieren preguntar algo. Chale. Dice muchas gracias por compartir. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer? Están copados, chicos. Profe, yo no le quiero hacer una pregunta en concreta, sino agradecerle de que nos mostró como otro enfoque del mindfulness, porque yo tenía entendido como que era una meditación nada más, pero bueno, él por suerte nos pudo ampliar más cómo se puede aplicar esto en la práctica y que no se trata solamente de cerrar los ojos y no pensar en nada. Así que nada, muy agradecida por eso. de nada, de nada. Yo siento que nos quedamos cortos de práctica, pero bueno, tal vez en algún momento podemos hacer o pueden hacer alguna práctica y verlo en la experiencia. Hoy día hablé, bueno, pero bueno, gracias por apreciarlo. Rodrigo, ahí te están escribiendo por el chat, no sé si lo ves. Déjame ponerlo. Mm. Bueno, varios comentarios así como también chistosos, graciosos, con humor, está buenísimo. Eh, ok. Em, bueno, me imagino que van a quedar abiertas un montón de preguntas respecto de... Siempre el tema de la aceptación y del no juicio genera mucha reflexión porque estamos tan acostumbrados al modo inverso Claro. que sacarnos de encima ese hábito es realmente, cuesta incluso ver para qué, ¿no? Cuesta incluso, cuesta ver el sentido que tiene el no juzgar. Lo tenemos muy puesto en un pedestal muy alto el juicio, ¿no? De hecho, tendemos a creer que eso significa pensar, que pensar significa juzgar. Y eso no es cierto. Hay distintos tipos de pensamiento. El pensamiento que enjuicia es un pensamiento ideológico, ¿sí? Que es un tipo particular de pensamiento, pero también podemos pensar de maneras mucho más fenomenológicas, es decir, mucho más cercano a la experiencia, mucho más dejándonos sorprender y luego yendo sobre esa sorpresa a intentar ordenar algo, ¿no? Porque siempre tenemos la tendencia a ordenar las cosas, ¿no? A darle alguna estructura, alguna explicación. Pero bueno, me imagino que van a quedar algunos cabos sueltos, ¿no? Pero qué bueno, ¿no? Porque eso sigue marcando no solamente la iniciativa para que sigan investigando, sigan leyendo, buscando, sino también porque queda abierta la posibilidad de un próximo, en algún momento, si se da otro encuentro, digamos, que tenga un poquito de práctica. Como Súper. siempre, agradecido, para mí siempre es un placer compartir contigo. Sabés que te quiero mucho, más allá de que no tenemos esta posibilidad de haber generado, digamos, un banquete platónico. No Ya lo todavía. vamos a hacer, va a ser. Eh, Te mando un abrazo virtual, un abrazo fraterno. Un abrazote, Ilse, un abrazo, Nicolás, y un abrazo Abrazo. para todos y todas. Nos Gracias, veremos. Rodrigo. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Que estén muy bien. Chau, chau. Chao. Bueno, estamos en hora. No sé si quieren decir algo o se quieren ir a meditar. Sí, Sí, profe. bueno. Estaría bueno que si vienen con el envión puedan participar como invitados en la otra clase, pero bueno, no los vamos a obligar. Sí. Igual les dejo la invitación.